tapar, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a, vamos a compartir pantalla. Ya está. Parece que por ahí andábamos, porque esa transparencia estaba en la presentación. Mm. Mm. Eh. Bueno, a ver, aquí hay lo que habíamos estado diciendo, ¿no es cierto?, es que cuando identificamos alternativas, ¿no es cierto?, una de las alternativas que nosotros podíamos manejar, ¿no es cierto?, en proyectos públicos, en general en cualquier tipo de proyecto, tenía que ver con el tamaño, ¿ok? O sea, no es solo ponerse creativo, ¿no es cierto?, sino que también tiene que ver con tamaño, ¿no es cierto?, del proyecto. Y en esto hay varios problemas, ¿no es cierto?, que son más o menos obvios, ¿no es cierto?, de cómo se llama, de incorporar en este asunto. Este tema lo estamos viendo como muy poco riguroso, falta rigor en esta historia, pero bueno. Bueno, en principio lo más obvio, ¿no es cierto?, es el déficit del proyecto, ¿no es cierto? Es decir, aquí, por distintas razones, ¿no es cierto?, las alternativas de solución, ¿no es cierto?, pueden variar según el estado inicial del problema, ¿ok? Hace algunos años, hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, recuerdo que lo comentamos, el caso de las iglesias del interior de Iquique post-terremoto. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, el nivel de daño, ¿no es cierto?, que había en las iglesias, ¿no es cierto?, hacía pensar, ¿no es cierto?, que en realidad no había solamente, las opciones no eran solamente reconstruir la iglesia. Probablemente, ¿no es cierto?, una opción era simplemente conservar la ruina, ¿no es cierto?, y dejarlo como una ruina, como un cierto atractivo turístico, por ejemplo. O, ¿no es cierto?, si el problema, ¿no es cierto?, era un problema de lugar de culto, ¿no es cierto?, construir una iglesia nueva, ¿no es cierto?, y dejar lo que había quedado como estaba, nomás porque era mucho el daño, ¿no es así? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el punto de partida, ¿no es cierto?, de un proyecto puede ser determinante, ¿no es cierto?, en el tamaño, ¿no es cierto?, o en la proyección que uno haga, ¿no es cierto?, de las opciones que tenga. ¿Ok? Eso es una cuestión de apreciación inicial, ¿no es cierto?, del problema. Es frecuente, ¿no es cierto?, que uno se encuentre, ¿no es cierto?, con la opción, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de reparar lo que hay, ¿no es cierto?, versus, ¿no es cierto?, construir todo de nuevo, ¿ok? Ese es un tema, ¿no es cierto?, que de nuevo lo vamos a volver a ver con algo más de matemática, ¿no es cierto?, por ahora. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que quede por lo menos a nivel conceptual, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿ok? Un segundo punto tiene que ver con las economías de escala, ¿ok? Y quizás, siendo un poquito más preciso, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, que tiene que ver también con la flexibilidad de las tecnologías que nosotros tenemos para resolver ciertos problemas, ¿ok? Las economías de escala, ustedes me imagino que lo saben de qué se trata, ¿no es cierto?, esa historia. De hecho, en microeconomía tienen que haberles dicho algo como eso, ¿no es cierto?, qué sé yo, las economías de escala se refieren, ¿no es cierto?, a las proyecciones de costo de largo plazo, ¿ok? En general, ¿no es cierto?, uno diría que cualquier proyecto, así como una empresa, ¿no es cierto?, suele ser más eficiente, más competitivo, les habrán dicho en alguna parte, ¿cómo se llama? Cuanto mayor es la escala de producción, ¿okay? La escala de producción tiene un tramo, ¿no es cierto?, muy grande, ¿no es cierto?, donde los rendimientos son crecientes, ¿ok? Y claro, eso depende mucho, ¿no es cierto?, del tipo de empresa, ¿ok?, del tipo de proyecto que se trate, ¿ok? Ya, me imagino que ustedes lo saben, eso no sé qué sé yo, en minería, por ejemplo, qué sé yo, la escala mínima de operación, la escala mínima eficiente, ¿no es cierto?, son alrededor de 400.000 toneladas al año, ¿ok? Y 400.000 toneladas al año, ¿no es cierto?, significa una planta mediana minería, digamos, ¿no es cierto? 400.000 toneladas al año, 400.000 toneladas al año, puedo estar un poquitito equivocado, pero por ahí puede andar la cosa. 400.000 toneladas al año, ¿no es cierto?, es una mina grande, ¿te das cuenta? Qué sé yo, de hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto?, solo exime, ¿no es cierto?, de evaluaciones a proyectos mineros con menos de 5.000 toneladas al año, 5.000 toneladas mensuales. Esos son 60.000 toneladas al año, ¿no es cierto?, eso es microminería en la práctica, ¿no es cierto?, y eso significa que todos los proyectos de minería, por ejemplo, eso es un ejemplo simplemente, se me fue la moto para otro lado.
Pero me voy a cerrar la puerta porque está mucho ruido de perros. Bien, sigamos. Um, a ver, lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, hay ciertas tecnologías, ¿no es cierto?, hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, donde las tecnologías son más continuas. Y hay otro tipo de proyectos, ¿no es cierto?, en los cuales las tecnologías disponibles, ¿no es cierto?, son bastante más discretas. Y eso significa, ¿no es cierto?, que uno tiene que elegir, ¿no es cierto?, entre opciones, ¿no es cierto?, que son bastante notorias. Si mal no recuerdo, algo de esto estuvimos hablando en la clase anterior. Pero, a ver, pensemos, por ejemplo, el caso de los caminos. ¿Ok? En los caminos, ¿no es cierto? Tú tienes, qué sé yo, caminos de tierra, caminos de asfalto, caminos de hormigón. ¿Ok? El paso, ¿no es cierto?, de que si yo uno podría decir, bueno, un camino de hormigón, qué sé yo, ¿no es cierto?, se aproxima, si uno se aproxima, ¿no es cierto?, entre, qué sé yo, entre un camino de asfalto, ¿no es cierto?, y un camino de hormigón, ¿no es cierto?, la diferencia, ¿no es cierto?, podría ser menor si es que uno piensa en una carpeta asfáltica gruesa, ¿no es cierto?, en un camino ancho y cosas por el estilo, ¿ok? Con muchas, qué sé yo, equipamiento, ¿no es cierto?, qué sé yo, a lo mejor una carpeta asfáltica, ¿no es cierto?, puede ser relativamente parecido en costo a un camino de hormigón, ¿no es cierto?, qué sé yo, si es un hormigón no muy grueso, qué sé yo, y un camino más o menos angosto. No estamos comparando cosas parecidas, si ustedes se dan cuenta. Y la realidad, ¿no es cierto?, es que el camino más caro que uno se pueda imaginar en asfalto, ¿no es cierto?, cuesta menos de la tercera parte, ¿no es cierto?, de lo que cuesta el camino de hormigón, por muy flight que sea el hormigón. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hay el paso, ¿no es cierto?, de un camino de asfalto, ¿no es cierto?, a uno de hormigón, ¿no es cierto?, es un paso que requiere evaluación, y eso define alternativas por sí mismo. ¿Qué es lo que te conviene, ¿no es cierto? Construir un camino de asfalto, ¿no es cierto?, que es mucho más barato en inversión, ¿no es cierto?, qué sé yo, que es un camino razonablemente bueno, pero que es más frágil, ¿no es cierto?, que si yo, el tránsito de vehículos pesados, ¿no es cierto?, por ejemplo, deteriora mucho más rápido el asfalto, ¿no es cierto?, hay que estarlo manteniendo periódicamente, los costos de mantención son más altos, ¿no es cierto?, y el otro proyecto, ¿no es cierto?, son caminos de hormigón, ¿no es cierto?, es mucho más caro, ¿no es cierto?, de construir, pero es mucho más barato de mantener y mucho más resistente a las contingencias que puedan darse en un camino, ¿ok? Por ahí va un poco el rollo, ¿ok? Ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, donde la escala, ¿no es cierto?, es poco continua, ¿ok? No hay un salto suave, o sea, dentro de las categorías de caminos de asfalto o las categorías de caminos de hormigón, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, dentro de esa cosa pueden haber diferencias marginales en que uno puede evaluar, ¿no es cierto?, qué sé yo, con cierta continuidad, decir, mire, un camino, ¿no es cierto?, que si yo lo hacemos de 5, 10, 20, 25, 30 centímetros de espesor, la verdad, ¿no es cierto?, es que no hace mucha diferencia eso, ¿no es cierto?, y eso es susceptible de ser evaluado. Pero pasar de asfalto a hormigón, ¿no es cierto?, es una diferencia tan importante que hay que se constituye en una alternativa, ¿ok? Como eso, ¿no es cierto?, hay muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que pasan, ¿no es cierto?, que están vinculados a una cuestión que está más abajo, que es con la calidad del servicio, parece que lo teníamos en alguna parte. Estaba antes, ¿no es cierto?, esa cuestión. Si ustedes quieren, qué sé yo, si ustedes definen, ¿no es cierto?, qué sé yo, que ustedes quieren tener un hospital, ¿no es cierto?, de tipo 3 versus un hospital tipo 2, ese salto, ¿no es cierto?, es súper importante, es súper caro. O sea, uno puede tener un hospital tipo 2, ¿no es cierto?, muy complejo, qué sé yo, con muchas especialidades y con muchos servicios, ¿no es cierto? Pero para pasar a un hospital tipo 3, ¿no es cierto?, tenéis que tener subespecialidades. O sea, el hospital tipo 2 llega hasta los especialistas. El hospital tipo 3 tiene subespecialistas, y eso significa que no solamente tenéis que tener más piezas, tenéis que tener mucho más equipamiento de alta especialización, ¿no es cierto? Y además tenéis que tener profesionales, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que tienen bastantes más años de estudio, ¿ok? Entonces, por ahí va un poco el problema, ¿no es cierto? Las economías de escala muchas veces te definen, ¿no es cierto?, alternativas, ¿no es cierto?, cuando las tecnologías no tienen continuidad, tienen saltos como el que acabo de mencionar, ¿ok? Uh, Recuérdenme, ¿no es cierto? Probablemente veamos algo más de cálculo sobre este tema, ¿ok?
Esto, ¿no es cierto?, es un tema complicadito, ¿no es cierto? O sea, ¿cuándo pasa, ¿no es cierto?, cuándo te conviene pasar de una escala a otra, ¿no es cierto? Es de hecho, ¿no es cierto?, un temazo complicadito, ¿no es cierto?, que a lo mejor requeriría un poco más de matemática, ¿no es cierto?, pero lo vamos a evaluar. Muchos de estos conceptos, creo que lo he dicho en varias oportunidades, nosotros los vamos a revisar, ¿no es cierto?, una vez que lleguemos a la parte matemática. Esa parte, ¿no es cierto?, me interesa porque ahí se entiende, creo, aspiro a que se entienda mucho mejor muchas cosas de las que estamos comentando acá. Después, la tecnología disponible, ¿no es cierto?, los estándares, aquí estaba. Dice el idiota, andaba buscando los niveles de servicio. Los estándares, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo que está arriba, ¿no es cierto? Los estándares muchas veces determinan, ¿no es cierto?, las escalas de los proyectos. ¿Okay? Tal como acabamos de comentar, ¿no es cierto?, qué sé yo, un hospital clase tipo 3, ¿no es cierto?, es un hospital con, qué sé yo, con atención de subespecialistas, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es un hospital cualitativamente distinto de un hospital tipo 2. ¿Te das cuenta? Puede ser tan caro como construir otro hospital, ¿no es cierto?, un hospital tipo 3. Bueno, la tecnología disponible, ¿no es cierto?, está íntimamente vinculada con lo que está acá arriba, ¿ok? Hay muchísimas tipologías de proyectos, ¿no es cierto?, que han venido cambiando con los años, ¿no es cierto? Yo diría que una corriente fuerte, ¿no es cierto?, hoy día ¿cómo se llama?, en la economía mundial, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con hacer disponible la tecnología, ¿no es cierto?, para escalas más bajas de producción, sobre todo con lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, ¿ok? Los grandes proyectos, ¿no es cierto?, que si yo, estos que tienen grandes economías de escala, ¿no es cierto?, se está buscando en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, la manera que proyectos más pequeños, menos intrusivos, ¿no es cierto?, estén disponibles con eficiencias parecidas a las de los grandes proyectos. Eso yo diría es un esfuerzo mundial. En la actualidad, ¿no es cierto?, yo te diría que hay muchas tipologías de proyectos, ¿no es cierto?, que están en la búsqueda, ¿no es cierto?, de opciones de ese tipo, ¿ok? En cuanto a equipamiento, en cuanto a infraestructura, etcétera, ¿ok? Pero claramente, ¿no es cierto?, el nivel tecnológico opera a través de las economías de escala. Ese es un punto importante en este asunto. La localización, ¿no es cierto?, es también un factor que determina alternativas, ¿ok? Eso ya lo habíamos conversado en más de alguna oportunidad, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que si yo que construir un hospital en Putre tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Pero si se construyera ya, ¿no es cierto?, tendríamos un hospital de un tamaño chico, ¿ok? Y un hospital chico, ¿no es cierto?, no es solo chico, es también poco complejo. De hecho, lo más probable es que no se llame hospital, ¿ok? La localización, ¿no es cierto?, determina en varios sentidos, ¿no es cierto?, los tamaños de los proyectos, tanto por el mercado, por el área de influencia que tienen, ¿no es cierto?, como ¿cómo se llama?, por las opciones, ¿no es cierto?, tecnológicas que van proporcionando los lugares donde uno se pretende instalar. ¿Ok? De esto quizás vamos a volver en algún otro minuto, ¿no es cierto?, sobre este tema, porque aquí hay otro tipo de consideraciones que son importantes. Bien, la disponibilidad de insumos, ¿no es cierto?, también es un factor importante, ¿no es cierto?, para decidir los tamaños del proyecto. La cuestión de los insumos, ¿no es cierto? A ver, hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, para decirlo en un idioma comprensible, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de proyectos públicos, ¿no es cierto?, que simplemente no son viables, ¿no es cierto?, en algunas zonas del país, ¿ok? O simplemente, ¿no es cierto?, no son... bueno, a ver, la disponibilidad de insumos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la dotación de recursos naturales de una región. O sea, a ver, para decirlo directamente, ¿no es cierto?, que si yo, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, cualquier proyecto, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los proyectos, ¿no es cierto?, requieren, ¿no es cierto?, factibilidad de agua, porque es un factor crítico, ¿ok? Hacia el sur de Chile, ¿no es cierto?, la disponibilidad de agua, ¿no es cierto?, no es limitante para nadie, y ni siquiera se exige en el Sistema Nacional de Inversión muchas veces las factibilidades de agua, ¿ok? Ahí aparece también, ¿no es cierto?, una motivación para la construcción de obras de riego. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que el actual presidente, ¿no es cierto?, se lució por todas partes, ¿no es cierto?, diciendo que la sequía se estaba enfrentando de muy buena manera en Chile, ¿no es cierto?,
y dos de las mayores obras de las que habló, ¿no es cierto?, eran los embalses de Arica. ¿Ok? Evidentemente es una cuestión de pertinencia esa cuestión. Bueno, las estacionalidades de fluctuaciones también tienen que ver, ¿no es cierto?, en este asunto, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con proyectos productivos. ¿Ok? Hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, que varían mucho, ¿no es cierto?, que tienen ciertas estacionalidades, ¿ok?, que tienen fluctuaciones fuertes, ¿ok? Mm. En el caso, ¿no es cierto?, y eso tiene, por supuesto, efectos sobre la demanda. Tiene que ver también, ¿no es cierto?, esa cuestión con algo que ustedes aprendieron a optimizar, eso, los inventarios. Pero a ver, aquí me he acordado un ejemplo muy bueno para este asunto, ¿no es cierto?, se me acaba de ir. Pero bueno, da lo mismo. Lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que fíjense ustedes, de hecho, ¿no es cierto?, que probablemente gran parte de la motivación para la construcción de embalses en Arica, ¿no es cierto?, tiene que ver con una cuestión estacional, ¿ok?, que es el llamado invierno boliviano, que le llaman acá, que no es más que un monzón, digamos, pero, ¿cómo se llama? Pero eso produce, ¿no es cierto?, un problema serio, ¿ok? Por lo mismo, ¿no es cierto?, otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, la actividad agrícola, ¿no es cierto?, un montón de actividades en realidad, ¿no es cierto?, están sujetos a estacionalidades y fluctuaciones de distinto tipo. ¿Mm? Y eso, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que los proyectos, ¿no es cierto?, deben considerar esa estacionalidad, digamos, en sus procesos. El proyecto de los embalses no es un buen ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero pensémoslo de la siguiente manera. A ver, esto es el típico ejemplo, ¿no es cierto?, que se de administración de empresas, pero supongan ustedes que son una fábrica de helado. ¿Ustedes fabricarían helado solamente en el verano? La respuesta es probablemente no, ¿no es cierto? Es posible, ¿no es cierto?, que ustedes encuentren ventaja, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, en producir durante todo el año, ¿no es cierto?, solo para stock, por ejemplo. ¿Ok? O mantener un inventario mínimo, ¿no es cierto?, y tratar de vender durante el año, ¿no es cierto?, aunque sean cantidades menores, pero producir para stock. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes produjeran solo en el verano, ¿no es cierto?, la capacidad de planta que tendrían que tener, ¿no es cierto?, sería muy grande. ¿No es así? Y eso no se justifica, ¿no es cierto?, para efecto de la venta de helados solamente en el verano. ¿Se dan cuenta? ¿Eso lo vieron en cursos de administración en previos o no? Este era Alex, la cuestión de la estacionalidad. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, recuerdo que sí. Sí vimos ese tema. Bueno, sí, si lo vieron, ¿no es cierto? Entonces es más o menos obvio lo que estoy diciendo, ¿ok? Los proyectos, ¿no es cierto?, tienen que tener considerado, ¿no es cierto?, que si yo las estacionalidades y fluctuaciones, ¿no es cierto?, porque ese tema, ¿no es cierto?, es precisamente sujeto de optimización en el tamaño de proyecto, ¿ok? O dicho de otra manera, no tiene sentido hacer los proyectos, ¿no es cierto?, dimensionar los proyectos para la etapa, ¿no es cierto?, para la fase o para las estaciones, ¿no es cierto?, donde tienen alta demanda, porque eso significa que una parte del tiempo van a estar ociosos, ¿ok? Y tampoco tiene sentido hacer los proyectos, dimensionar los proyectos, ¿no es cierto?, para las etapas de baja actividad, ¿no es cierto?, porque eso significa que va a tener un problema grave, ¿no es cierto?, cuando estés en las etapas punta, ¿no es cierto?, de actividad, ¿ok? O, qué sé yo, a ver, miren lo que pasa con el sistema eléctrico, por ejemplo. El sistema eléctrico, ¿no es cierto?, rara vez llega a ocupar más allá de la mitad ¿cómo se llama?, de la capacidad instalada, ¿ok? Y eso es porque, ¿no es cierto?, porque la demanda eléctrica en Chile, ¿no es cierto?, tiene un problema muy serio. Es una demanda, ¿no es cierto?, que está fuertemente concentrada, bueno, en todas partes tiene horas punta, ¿no es cierto? ¿Saben algo sobre sistemas eléctricos o no? Alex, Esther, Sí, profe. ¿algo saben de eso? Bueno, me imagino que por último han visto la cuenta de la luz y saben, ¿no es cierto?, que hay horarios, ¿no es cierto?, donde la luz es Que más se cara, cobra más. ¿no es Sí, cierto? Se cobra más caro. sí. Bueno, y esos son los horarios punta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que toda la gente, todo el mundo, ¿no es cierto?, en todo el mundo pasa eso, ¿no es cierto?, que hay un cierto horario, que si yo, onda 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿no es cierto?, en que la gente vuelve a sus casas, ¿no es cierto?, que si yo prende la tele, la calefacción y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto?, y tenemos un aumento del consumo, ¿ok?
la capacidad instalada, ¿no es cierto?, del sistema eléctrico tiene que estar diseñada para el horario punta, en ese sentido. ¿Ok? Pero, ¿no es cierto?, pero ocurre, ¿no es cierto?, que lo que se hace habitualmente, ¿no es cierto?, en algunos países que no son como Chile, ya vamos a explicar por qué, lo que se hace ahí más bien, ¿no es cierto?, es tener redes interconectadas. ¿Por qué? Porque los horarios punta pueden no coincidir entre distintas zonas del país. ¿Ok? O sea, si ustedes miran, qué sé yo, un país como, qué sé, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si yo tiene 6 usos horarios, ¿no es cierto? Entonces, cuando son las 6 de la tarde, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Nueva York, ¿no es cierto?, por ejemplo, en California son las 3, ¿ok? O menos, o qué sé yo, son las 2 de la tarde. O sea, la demanda punta en Nueva York, ¿no es cierto?, puede ser satisfecha, ¿no es cierto?, con recursos, con electricidad que provenga del centro del país, del oeste del país, ¿es así? Y claro, cuando son las 6 de la tarde en California, ¿no es cierto?, en Nueva York ya es de noche. Entonces, la demanda punta de California puede ser atendida por la capacidad de generación eléctrica, ¿no es cierto?, que tengan los estados del este. ¿Ok? Bueno, mala noticia. En Chile, ¿no es cierto?, tenemos la mala, no sé cómo llamarlo, suerte, ¿no es cierto?, de que en realidad nuestro país es un país largo y flaco, ¿no es cierto?, y además está en un solo uso horario. Por lo tanto, toda la demanda punta en Chile, ¿no es cierto?, está toda sincronizada. Es al mismo tiempo. Y es de un solo porrazo, además. Son las 6 de la tarde en todo el país, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. O sea, nuestra capacidad instalada, ¿no es cierto?, de generación eléctrica, ¿no es cierto?, tiene que estar preparada, ¿no es cierto?, para proveer de electricidad, ¿no es cierto?, al mismo tiempo en todo el país. ¿Se dan cuenta? Bien. Bueno, el ejemplo eléctrico, ¿no es cierto?, es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, es decir, la optimización del tamaño, ¿no es cierto?, pasa por considerar este tipo de estacionalidad de explotación y las alternativas que pueden haber para una cosa como esa. ¿Ok? En Chile se ha luchado durante años, ¿no es cierto?, por tratar de encontrar la alternativa a ese problema, ¿no es cierto? Y las soluciones no son muy buenas todavía. Ya. Bueno, riesgo y factores de seguridad, por supuesto, ¿no es cierto? Son cuestiones que son súper importantes, ¿no es cierto? Y muchas veces determinan, ¿no es cierto?, también el tamaño, ¿no es cierto?, de los proyectos. Atención con esto, ¿no es cierto? De hecho, históricamente en Chile, ¿no es cierto?, se ha trabajado, ¿no es cierto?, con esta cuestión. Porque la atenuación del riesgo, ¿no es cierto?, cuesta plata, mucho. ¿Ok? Ejemplo, que si yo, el año 85, por ejemplo, ¿no es cierto?, yo recuerdo haber visto estudios posteriores, por supuesto, ¿no es cierto?, en el año 85 hubo un terremoto en la zona central, ustedes no existían todavía, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes existía en el año 85. No, profe. No, ¿no es cierto? Alex tampoco. Bueno, les cuento, el año 85 hubo un terremoto que dejó la pelotera, ¿no es cierto?, en la zona central de Santiago, ¿no es cierto? De hecho, por esa razón se le pusieron impuesto a la SOFRI, porque los esfuerzos, fue grave la cosa. Bueno, fíjate tú, ¿no es cierto?, que una de las cosas que se descubrió con posterioridad, ¿no es cierto?, que en realidad los daños, ¿no es cierto?, en los edificios nuevos, ¿no es cierto?, de los que se construían a partir de la mitad de los años 70 para adelante, ¿no es cierto?, fueron casi nulos, casi nada. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que el estándar de construcción, ¿no es cierto?, estaba exageradamente alto. ¿Ok? Una de las cosas que se decía, bueno, estos terremotos, ¿no es cierto?, como el del año 85, ¿no es cierto?, ocurren una vez cada 50 años, ¿no es cierto?, en el país, ¿no es cierto? Y si nosotros estamos construyendo, ¿no es cierto?, para que las construcciones sobrevivan a un terremoto que se produce una vez cada 50 años, ¿no es cierto?, es muy exagerado. ¿Ok? En general, una construcción, ¿no es cierto?, uno no espera que dure que dure más de 50 años. Por tanto, hacer que sobreviva a un terremoto que ocurre una vez cada 50 años. No. De hecho, ¿no es cierto?, lo que se hizo ese año, ¿no es cierto?, fue rebajar el estándar de la construcción asísmica. Porque eso tiene incidencia en los costos. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esta cuestión, ¿no es cierto?, es súper importante. ¿Ok? O sea, y sobre eso, ¿no es cierto?, tenemos varios temitas, ¿no es cierto?, que se podrían abordar acá, ¿no es cierto?, qué sé yo, en la zona central de Santiago, en varias oportunidades pasadas, en los últimos años, que sé que han habido apagones, por ejemplo. Qué sé yo, los apagones eléctricos, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, están muy por arriba de lo que debiera ser, ¿no es cierto?, un servicio decente en los países desarrollados.
¿Qué significa eso? ¿Significa que las empresas son pencas, son malas, son odiosos, son tontos los tipos que están a cargo de las eléctricas? ¿Eso? No, tampoco. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que darle más seguridad, ¿no es cierto?, al sistema eléctrico, ¿no es cierto?, cuesta plata. Y la plata que cuesta, ¿no es cierto?, además no se inventa, la tienen que pagar los clientes. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema 100% seguro que no falle nunca, ¿no es cierto?, tenemos que estar dispuestos a pagar una cuenta de luz muchísimo más alta que la que ya se paga. Ese es el punto. ¿Ok? Como en todas las cosas, ¿no es cierto?, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que hacen, ¿no es cierto?, que involucran consideraciones políticas, ¿no es cierto? De hecho, en Chile pasó, en Arica, ¿no es cierto?, también pasó algo por el estilo en que se tuvo que tomar una decisión fuerte respecto a ese asunto. De nuevo, ustedes eran muy chicos probablemente en esa época, pero hacia el año 92, 93, 94, por ahí, por esos años, ¿no es cierto?, en la primera mitad de los años 90, ¿no es cierto?, en Arica habían cortes de agua. Cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, que si yo, poblaciones completas, ¿no es cierto?, se quedaban sin agua. Muchos ariqueños antiguos acá me decían, mira, había poblaciones, ¿no es cierto?, que nosotros sabíamos que el agua duraba, qué sé yo, unas pocas horas en la tarde, y nada más. Entonces la gente tenía estanque, ¿no es cierto?, qué sé yo, guardaba agua, hacían un montón de cosas raras, ¿no es cierto?, porque tenían agua muy pocas horas al día. Simplemente no había cobertura de servicio. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hizo? Se dijo, bueno, aquí hay que buscar fuentes alternativas, hay que buscar más agua, etcétera, ¿no es cierto? Y claro, ¿no es cierto?, se exploraron muchas opciones. Se pensó en sacar agua del Chungará, ¿no es cierto?, que se iba a hacer aducciones de la precordillera, y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, que costaban una millonada, ¿no es cierto? Hasta que finalmente, ¿no es cierto?, se optó, ¿no es cierto?, por instalar la planta de Salari, ¿no es cierto?, y la que está ahí en Utah. Todos la han visto ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí? La planta de Salari, ¿no es cierto?, es una planta, ¿no es cierto?, que es una planta desaladora, más o menos, digamos, lo que hace es que toma agua del río Utah, ¿no es cierto? Esa, ¿no es cierto?, la limpia, la pasa por filtro y qué sé yo, ¿no es cierto?, y la conecta al flujo, a la matriz, ¿no es cierto?, de agua potable de la ciudad de Arica. ¿Cuál es el problema? Ocurre que el agua, ¿no es cierto?, que viene de Utah, ¿no es cierto?, es un agua con muchos minerales, con, qué sé yo, con boro, con un montón de cosas, ¿no es cierto?, que la hacen en realidad fuera de norma. El agua que sale de la planta de Salari, ¿no es cierto?, no cumple la norma chilena de agua potable. Si tú tomas esa agua, va a terminar por lo menos con cálculo de los riñones, ¿no es cierto?, a la brevedad. ¿Qué es lo que se hizo en ese caso? Se optó, ¿no es cierto?, simplemente por mezclar las aguas. Las aguas de Zapa, ¿no es cierto?, sí cumplen normas, ¿no es cierto?, y si tú las mezclas con las aguas que vienen de Utah, entonces la dilución, ¿no es cierto?, hace que la suma de las dos aguas dé la sucesión, de la norma. Y claro, se hicieron un montón de otros recortes. Alguna vez preguntándole a algunas autoridades de obras públicas, ¿no es cierto?, ¿por qué habían hecho todas esas cosas tan chantas? ¿Ok? ¿Por qué tan chanta? Respuesta. Bueno, porque si no hubiera sido así, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, la cuenta del agua se habría duplicado en Arica, ¿no es cierto?, y ahí cuelgan a todas las autoridades políticas en la plaza pública y eso sería todo. ¿Te das cuenta? Simplemente, ¿no es cierto?, no se quiso asumir, ¿no es cierto?, el costo, ¿no es cierto?, que tenía un factor de seguridad como ese. ¿Chancho? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Nada, no existen los almuerzos gratis, ¿ok? El riesgo y los factores de seguridad, y así como otros componentes cualitativos, ¿no es cierto?, de las obras públicas, ¿no es cierto?, si tú los quieres introducir como criterios, ¿no es cierto?, de diseño, ¿no es cierto?, tienen costos, ¿ok? Costos no triviales, ¿ok? Y sustentabilidad financiera, bueno, las lucas que hayan, también es un tema importante, ¿no es cierto?, en este asunto. Esto, ¿no es cierto?, la sustentabilidad financiera se manifiesta a través de la tasa de descuento, ¿ok? O sea, es indudable, ¿no es cierto?, que no es que el Estado no le quede plata, ¿no es cierto?, pero sí, desde el punto de vista de la gestión pública, uno puede optar por dos o tres, puede tener opciones, ¿ok? De nuevo, ¿no es cierto?, aquí incide, puede tener opciones en lo que se refiere a tamaño, ¿ok? Ejemplo, que si yo, las reparaciones en la ruta 11CH, ¿no es cierto?,
que uno ve habitualmente, ¿no es cierto?, que si yo, que hacen rediseño y un montón de las cosas más, en realidad son programas de mantención disfrazados. ¿Ok? ¿Y por qué se hace eso? Porque nunca ha habido el espacio presupuestario, ¿no es cierto?, para hacer la ruta 11CH de nuevo con el estándar que se necesita ahí. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay una cuestión que tiene que ver de nuevo con gestión. ¿Ok? Con gestión política en la práctica, ¿no es cierto?, de lo que tú hagas. En muchas oportunidades, ¿no es cierto?, por mucho que te digan, mira, la tasa de descuento del 6%, 8%, lo que sea, ¿no es cierto?, tú tienes que buscar opciones, ¿no es cierto?, que te permitan solucionar determinados problemas, ¿no es cierto?, sabiendo que no va a haber financiamiento para hacer la obra que óptimamente se requeriría. Entonces, ¿no es cierto?, lo que se opta en muchos casos, ¿no es cierto?, es por un programa de trabajo, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, que si yo ir incorporando y complejizando, ¿no es cierto?, o mejorando la calidad de las obras en la medida que van apareciendo las disponibilidades presupuestarias. ¿Ok? Eso. ¿Se entendió esto? Esta cuestión de los factores incidentes en el tamaño. Sí, ¿Sí? profe, se entendió. Bueno, a ver, de nuevo, aquí está a nivel de cháchara esta cosa. Hay algunas de estas cosas que son un poquito más precisas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista matemático, ¿no es cierto? Pero sí me interesa que las tengan en mente, ¿no es cierto?, que en alguna parte hayan oído hablar de ellas, ¿no es cierto?, porque son los problemas con los que se van a enfrentar habitualmente. ¿Ok? Son los problemas con los que se van a enfrentar de todas maneras. Creo que se los comenté alguna vez, ¿no es cierto?, que sé yo, cuando se lanzó el programa, ¿no es cierto?, Chile crece contigo, ¿no es cierto?, en tiempos de Bachelet 1, ¿no es cierto?, la meta, ¿no es cierto?, era súper ambiciosa en construcción de jardines infantiles. Y por supuesto, ¿no es cierto?, lograr ejecutar todas las obras que se habían propuesto en el programa de gobierno de la presidenta, ¿no es cierto?, era bastante complicadito. En alguna oportunidad yo propuse, oye, bueno, para salir del paso, hagamos jardines infantiles en contenedores. Y así podemos echarle para adelante de inmediato. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo con eso? Viendo la cuestión de sustentabilidad financiera. Pero por supuesto, ¿no es cierto?, las viejas de Integra y de la Junji, ¿no es cierto?, me dijeron, oye, no, pero es que eso no da el estándar, la consideración que está acá arriba. ¿Se dan cuenta? Yo dije, no, pero sí, trabajando bien los contenedores te quedan re bonitos. Me dijeron, ¿y por qué no te vayas a la ñam? No te creo, me dijeron las viejas de la Junji y de Integra. ¿Ok? ¿Estamos, chancho? Son este tipo de cuestiones las que se discuten habitualmente, ¿no es cierto?, en evaluación, en gestión de proyectos sociales, en proyectos públicos. ¿Cómo resuelven los problemas, ¿no es cierto?, en la práctica considerando estas cuestiones. Sigamos. La localización de proyectos, ¿ok? Ustedes también en evaluación de proyectos deben haber visto este tema como una cápita, ¿no es cierto?, de la localización. La localización impone restricciones, ¿ok? Y en la práctica, ¿no es cierto?, el estudio de localización, ¿no es cierto?, nos dice, mira, ¿dónde lo ubicamos? O sea, el estudio de localización tiene como objetivo de identificar ubicaciones posibles, ya, ok. El punto es, ¿no es cierto?, como se llama, que aquí surgen alternativas, ¿ok? Alternativas, ¿no es cierto?, que se tienen que ajustar a su vez, ¿no es cierto?, también. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la mejor alternativa de localización sea un lugar lejano, ¿no es cierto?, en ese caso tenemos que asegurarnos de que el proyecto contemple posibilidades ¿cómo se llama?, de transporte para los usuarios, para los beneficiarios, ¿ok? Estoy pensando, por ejemplo, que si yo, no sé, un consultorio. Si no tienes lugares donde construir el consultorio, ¿no es cierto?, probablemente vas a tener que construirlo lejos, ¿no es cierto?, pero eso significa que además vas a tener que tener alguna manera de asegurar, ¿no es cierto?, que la gente pueda llegar al consultorio, ¿ok? Bueno, y aquí se apuntan algunas cositas, que son más o menos obvias, ¿no es cierto?, para materializar el proyecto. O sea, aquí hay docenas de proyectos, ¿no es cierto?, que han resultado un fiasco, ¿no es cierto?, porque la localización no era buena y por razones bien complejas, ¿ok? O sea, ejemplo, Guayacagua. Todos ustedes conocen el caso de las casas quebradas y toda esa cosa, ¿no? Sí, profe. Alex, Sí, ¿conocen profesor. ese caso? De las poblaciones Guayacagua, Guayacagua 1 y 2. Bueno, Sí, alguien profesor. dirá, ¿no es cierto?, ¿a quién se le ocurre ir a construir a la Punta del Morro, ¿no es cierto? Bueno, por allá, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre ir a construir viviendas para allá? Viviendas sociales, sí, pero es que el problema, ¿no es cierto?, es que el presupuesto para las viviendas, ¿no es cierto?, no es muy holgado. Y si tú dices, bueno, mira, pongamos las viviendas sociales en una zapa,
Bueno, ocurre que la hectárea de tierra, ¿no es cierto?, los 10.000 metros cuadrados acá vale 400 millones de pesos. ¿Cómo pagáis eso? Solución, construir en el cerro, en la ladera, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, es que además tampoco se hizo considerando, ¿no es cierto?, la calidad del suelo. No hubieron buenos estudios de suelo ahí, ¿ok? Todos saben qué es lo que pasó ahí, ¿no es cierto?, ¿o no? ¿Saben qué pasó con la compañía Cagua? Recuerdo con las imágenes que vi por la... Se empezaron a quebrar casas por la salinidad que tenían, cosas por el estilo, profesor. Atención, cuidado, eso no ocurrió solamente acá, ¿eh? Esa misma pelotera, ¿no es cierto?, ocurrió en varias otras ciudades del norte. De hecho, ¿no es cierto?, a mí me tocó ver, como seré mi planificación, ¿no es cierto?, casos muy parecidos en Alto Hospicio, en Iquique. Claro, todo el norte de Chile, ¿no es cierto?, tiene ese problema, tiene problemas de salinidad de los suelos. De hecho, en Alto Hospicio, ¿no es cierto?, las viviendas se entregaban, ¿no es cierto?, con una especie de manual, en que a la gente se le recomendaba casi de manera casi prohibitiva, ¿no es cierto?, no regar, por ejemplo. No hacer jardines que necesiten riego. A la gente se les recomendaba, ¿no es cierto?, no reparar goteras, ¿no es cierto?, y filtraciones de agua en cuanto las percibieran. Porque pasa lo mismo que pasó acá con las Bañacagua. Allá eran más conscientes, ¿no es cierto?, en otros lugares se habían dado cuenta antes del problema, ¿no es cierto?, y buscaron algunas soluciones, más o menos, digamos. O sea, qué sé yo, de hecho, ¿no es cierto?, se hacían, ¿cómo se llama?, las construcciones se hacían, ¿no es cierto?, con una capa impermeable, de modo tal de que la humedad de la casa, ¿no es cierto?, no pasara para el suelo. Pero acá parece que no se habían dado cuenta, ¿no es cierto? Y la cuestión, ¿no es cierto?, es que la medida en que se fue humidificando el suelo, ¿no es cierto?, debajo de las casas, la sal se empezó a disolver, ¿no es cierto?, y las casas empezaron como a resbalarse del cerro. Y ahí surge la fractura, los quiebres de las casas, todo eso. ¿Ok? Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, se incurre en ese tipo de calamidades, ¿no es cierto?, justamente porque hay que equilibrar una serie, ¿no es cierto?, de condicionantes que tienen las localizaciones de los proyectos, ¿no es cierto?, en que en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, nos hace tomar decisiones que puedan ser, que bueno, que podrían estar equivocadas en el largo plazo simplemente. ¿Ok? Entonces, lo primero es eso, ¿ok? En el caso de Arica, ¿no es cierto?, los estudios de suelo, ¿no es cierto?, en Arica son, pero, a ver, se los digo al tiro, los estudios de suelo en Arica, ¿no es cierto?, son súper importantes para proyectos sociales del tipo que sea, ¿ok? No solamente por la cuestión de la humedad, que si yo, ¿no es cierto?, por las condiciones que pueda tener el suelo, ¿no es cierto?, para la construcción y otras cosas más. De hecho, ese tipo de variables, ¿no es cierto?, no son muy malas, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, no son muy malas. Son malas, muy malas en algunas partes de Arica, pero en la generalidad no. Pero, ¿no es cierto?, en algunos casos, ¿no es cierto?, tú te encuentras con otro tipo de problemas. O sea, que si yo te encontrás, que si yo, o sea, miren la esquina de ese San Martín con San Marcos, ¿no es cierto? Ahí hay un edificio detenido hace ¿cuánto? ¿Un año? ¿2 años? El edificio del Poder Judicial, es eso. De la Fiscalía. No me acuerdo de qué hueá es eso. Pero como se dice, ese edificio lleva 2 años parado, ¿no es cierto?, porque encontraron momias en el subsuelo. Restos arqueológicos, toma, detente. Y ahí hay contratos, ¿no es cierto?, que si hay gente que está perdiendo plata, ¿no es cierto?, y que si yo, y hay oficinas públicas que están funcionando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy frecuente en Arica. Los problemas de salinidad, ¿no es cierto?, son un problema serio, muy complicado, ¿no es cierto?, en el caso de, como lo mostró el caso de la Guañacagua. Pero además, ¿no es cierto?, en algunas zonas del centro, ¿no es cierto?, tienes el problema inverso. Tienes el problema, ¿no es cierto?, de que, eso no lo sé si ustedes lo saben, ¿no es cierto?, pero en el caso de Arica, ¿no es cierto?, se sospecha, ¿no es cierto?, que el agua que nosotros conocemos, que dispone Arica, ¿no es cierto?, en realidad no es mucho más allá del 5%, si es que es el 5% del agua disponible. Bueno, hay muchas napas subterráneas. Lo que estamos diciendo con eso, lo que dicen los hidrogeólogos, ¿no es cierto?, es que en Arica hay muchas napas subterráneas de agua, muchas. Que en realidad, ¿no es cierto?, esta zona, ¿no es cierto?, tiene como capas, ¿no es cierto?, sedimentarias, ¿no es cierto?, de material sólido, ¿no es cierto?, que permiten mantener como aislados distintos niveles de agua. Bueno, en las proximidades del mar, ¿no es cierto?, hay verdaderos ríos subterráneos, ¿no es cierto?, de modo tal de que tú haces un pequeño hoyito, ¿no es cierto?, en el centro de Arica, por ejemplo, y te encontrás con agua de inmediato. Agua, mucha agua. Hay edificios, ¿no es cierto?, que regularmente se inundan los subterráneos, ¿no es cierto?, simplemente porque les entró el agua que está alrededor. Hay algunos edificios que uno sospecha, ¿no es cierto?, que en realidad no están construidos, están flotando.
en el centro de Arica. ¿Ok? Bien, a ver, ese tipo de variables, ¿no es cierto?, son las variables que uno tiene que estar considerando, ¿no es cierto?, cuando pretende materializar el proyecto, ¿ok? Las restricciones físicas, ¿no es cierto?, que uno pueda encontrar. Eso es más o menos obvio, eso se lo explicaron, ¿no es cierto?, en evaluación de proyectos convencionales. Por supuesto, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, también es así. Las diferencias de localización van a tener impacto, ¿no es cierto?, sobre los costos y beneficios del proyecto. Es decir, ¿no es cierto?, no es tan simple como decir, mira, este proyecto que yo pensé construirlo acá, ¿no es cierto?, mejor lo construyo en este otro lado. Un momento. El acceso a los beneficiarios, ¿no es cierto?, también es una variable de costo. El transporte, ¿no es cierto?, qué sé yo, la factibilidad, ¿no es cierto?, de ciertas de cuestiones, ¿no es cierto?, también es importante. ¿Ok? Incluso en este asunto, ¿no es cierto?, influye la cuestión legal también. En el caso de Arica eso es especialmente peludo. Pero bueno, lo vamos a conversar, a lo mejor lo vamos a conversar en algún otro minuto. Un alcalde, ¿no es cierto?, se encontró con que construyó la mitad de una escuela, ¿no es cierto?, en un terreno que no era municipal, y que había un litigio pendiente, ¿no es cierto?, por la propiedad de los terrenos, ¿no es cierto?, y el dueño del terreno avisó, ¿no es cierto?, solo cuando estaba terminada la obra. Resultado de eso, ¿no es cierto?, hubo que pagarle una indemnización, ¿no es cierto?, una especie de expropiación muy cara, en que el tipo cobró lo que quiso. ¿Ok? Bueno, los estudios legales en Arica, ¿no es cierto?, son especialmente delicados a todo esto. A ver, ilustro el punto. No hay por qué que si hacerse leso con ese tipo de información. Mira, Arica, ¿no es cierto?, ustedes saben que esta cuestión fue peruana, ¿no es cierto? En Arica, ¿no es cierto?, hay una superposición de derechos, ¿no es cierto?, que hace muy complicada, ¿no es cierto?, que si yo, la gestión legal, ¿no es cierto?, del suelo. ¿Ok? Primero porque en la región de Arica, ¿no es cierto?, la corona española, ¿no es cierto?, en tiempo de la colonia, ¿no es cierto?, tenía un sistema, ¿no es cierto?, bastante complejo, ¿no es cierto?, para tratar a la población nativa. O sea, cuando ustedes le dicen, mire, que los españoles eran malos, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, muy, muy lejos de la realidad, ¿no es cierto? Los españoles, de hecho, consideraban a la población nativa simplemente, ¿no es cierto?, como gente en un menor nivel de desarrollo, pero se preocupó de preservar sus derechos. De hecho, ¿no es cierto?, el primer problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, surge justamente por eso. Porque existe, ¿no es cierto?, desde el tiempo de la colonia, firmado por Felipe II, ¿no es cierto?, convenios de Indias, que se llamaron, ¿ok?, en que se reconocía, ¿no es cierto?, la corona española, ¿no es cierto?, en el siglo XVI reconocía el derecho, ¿no es cierto?, de las poblaciones autóctonas a vivir en lo que eran sus territorios, ¿no es cierto?, hasta esa época. ¿Ok? Fíjate que ese derecho de Indias, ¿no es cierto?, se heredó, ¿no es cierto?, hasta los tiempos de las repúblicas. Cuando los países, ¿no es cierto?, se independizaron de España, ¿no es cierto?, estos tratados quedaron vigentes. ¿Ok? Las declaraciones ¿cómo se llama?, de independencia de los países de América del Sur, especialmente el Perú, ¿no es cierto?, reconoció, ¿no es cierto?, los derechos de propiedad concedidos por la corona española. Más o menos obvio, ¿no es cierto? O sea, si tú tenías una revolución y le decías a todos los tipos, ¿no es cierto?, que de aquí para adelante los títulos no valen nada, ¿no es cierto?, a nadie le gusta eso. Por lo tanto, se reconocieron, ¿no es cierto?, los títulos emitidos por la corona española. Fenómeno. Esos títulos, ¿no es cierto?, persisten con valor legal hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, fantástico. Pero el siguiente problema, ¿no es cierto?, es un poquito más complicado. Ocurre, ¿no es cierto?, que Chile, ¿no es cierto?, entró en guerra con Perú hacia finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, esta zona era peruana. ¿Ok? Cuando Chile, ¿no es cierto?, determina finalmente, ¿no es cierto?, que Arica pasa a ser parte del territorio chileno, ¿no es cierto?, una de las cosas que hizo fue algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que se hizo respecto a la colonia. Reconoció los títulos de propiedad, ¿no es cierto?, de los, ¿cómo se llama?, de las personas que estaban acá, antes. Es decir, validó los títulos de propiedad, ¿no es cierto?, que tenían los peruanos sobre sus propiedades en Arica. ¿Ok? Porque si alguien era dueño de un boliche aquí en Arica, ¿no es cierto?, nadie le dijo que ahora no. Al revés, ¿no es cierto? Pero obligó, ¿no es cierto?, a que la gente inscribiera sus propiedades, ¿no es cierto?, en los sistemas de registro de propiedades chilenos, los conservadores de bienes raíces chilenos. ¿Ok? Eso se permitió durante varios años, ¿no es cierto? Y hacia el año 35, ¿no es cierto?, el Estado lo que hizo, ¿no es cierto?, fue que inscribió todos los demás terrenos, ¿no es cierto?, y hizo una inscripción de dominio amplio que se conoce.
Ojo, esto solo ocurre en las regiones de Arica y Tarapacá. Antofagasta era de Bolivia y ahí se dio otra solución. Pero solamente, ¿no es cierto?, en lo que era peruano, ¿no es cierto?, el Estado chileno, ¿no es cierto?, lo que hizo fue una inscripción de dominio amplio. ¿Ok? O sea, dijo, mire, ¿sabe qué más? Todos los terrenos, ¿no es cierto?, que hay en las regiones de Arica y Tarapacá hoy día, ¿no es cierto?, son del Estado por defecto, a menos que alguien más los reclame y demuestre, ¿no es cierto?, que efectivamente tiene título de propiedad sobre estos terrenos. ¿Por qué hizo eso el Estado? Una razón muy obvia, ¿no es cierto? Mucha gente, ¿no es cierto?, simplemente ni se enteraba, ¿no es cierto?, de que aquí había un nuevo dueño, un nuevo soberano en la región, y simplemente no inscribió ni hizo nada, ¿te das cuenta? Entonces había muchos vacíos, ¿no es cierto?, de propiedad en las tierras que habían en esta región. Una manera de llenar esos vacíos de propiedad fue esta inscripción de dominio amplio, con el compromiso de que el Estado, ¿no es cierto?, más adelante, si alguien aparecía cuenteando de que el terreno era de él o algo por el estilo, se lo reconocía sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, genéricamente, ¿no es cierto?, todos los terrenos, ¿no es cierto?, de lo que fue alguna vez la región de Tarapacá peruana, ¿no es cierto?, son por defecto del Estado, salvo aquellos, ¿no es cierto?, que tengan títulos propios, ¿ok?, que tengan inscripción en el conservador de bienes raíces, qué sé yo, que todo aquello que está regularizado, ¿ok? Pero entonces, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que tú puedes querer, puedes estar construyendo, ¿no es cierto?, bueno, y a todo esto, y agrégale además, ¿no es cierto?, algunas restricciones de dominio, ¿ok?, o sea, al uso de la tierra. En Arica, ¿no es cierto?, yo diría que como la mayor parte de Chile, hay algunos problemas de restricciones de uso principalmente, ¿no es cierto?, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con restricciones ambientales, con un área de desarrollo indígena, que es lo que se conoce como los ADI, ¿no es cierto?, y con protección a los patrimonios culturales. Esa es otra historia, ¿no es cierto?, pero también es importante en el caso de Arica. Bueno, entonces lo que ocurre en Arica, ¿no es cierto?, es que tú te puedes estar haciendo un proyecto público, ¿no es cierto?, en un terreno que tú supones que es público. Pero resulta que hay reclamaciones legales, ¿no es cierto?, por la propiedad del terreno. ¿Qué tal? A mí me tocó, de hecho, enfrentarme con un alcalde, ¿no es cierto?, por esa razón. Había un proyecto, ¿no es cierto?, que sé yo, que la escuela de Ticnamar, ¿no es cierto?, me acuerdo, en que se estaba construyendo, ¿no es cierto?, se estaba reparando la escuela de Ticnamar, ni siquiera se estaba construyendo, se estaba reparando la escuela de Ticnamar, ya existía, ¿no es cierto? Y resultó, ¿no es cierto?, que apareció un abogado, ¿no es cierto?, en la asociación León o algo por el estilo, que ya no me acuerdo muy bien cuál era el nombre, advertirnos, ¿no es cierto?, que ese terreno, ¿no es cierto?, estaba en litigio. Que la asociación, ¿no es cierto?, de herederos, ¿no es cierto?, derecho de Indias, ¿no es cierto?, estaba reclamando la propiedad de esos terrenos. Toma. De hecho, yo tuve que parar, ¿no es cierto?, las obras, ¿no es cierto?, tuve que parar el trámite, ¿no es cierto?, de asignación de recursos, porque por esta cuestión. Ya, porque el día de mañana, ¿no es cierto?, me pueden decir, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que te quedó el reino de la escuela, pero resulta que ahora es de un particular la escuela, porque el terreno es del particular. ¿Raro lo que estamos diciendo? Nada de raro. Chanchitos, el complejo aduanero de Chungará, ¿no es cierto?, hubo que comprarle los terrenos, ¿no es cierto?, a la asociación Manzano, no me acuerdo cuál era la asociación, a una de las asociaciones, nada de barato, a 5 millones de pesos la hectárea, ¿no es cierto?, en el borde fronterizo. Eso no vale 5 millones de pesos. El Estado les tuvo que pagar para construir el complejo fronterizo. Bien, a ver, esto lo estoy contando como una historieta, ¿no es cierto? Lo estoy contando, me di la lata, ¿no es cierto?, de distraerme un poquito por este tema, ¿no es cierto? Porque en Arica es súper importante este tema. De verdad es súper importante. En el resto del país, ¿no es cierto?, este tipo de problemas simplemente no existe. No existe la inscripción de dominio amplio, ¿no es cierto?, el derecho sucesorio, ¿no es cierto?, sobre las leyes indígenas del tiempo de Felipe II, para nada, ¿no es cierto? El hecho de que el país, ¿no es cierto?, de que la región haya pasado de un país a otro, ¿no es cierto?, hace un poco más de 100 años, ¿no es cierto?, tampoco, ¿no es cierto?, afecta, eso no ocurre en el resto de Chile. En Arica hay dificultades especiales, ¿no es cierto?, respecto al resto del país. Por eso es que me detuve a comentar un poquito este tema. Cuidado con esto, ¿no es cierto? De nuevo, aquí hay que tener mucho cuidado con los estudios de título, ¿no es cierto?, cuando se hacen proyectos de inversión pública. ¿Ok?
Y bien, esto es una buena técnica, ¿no es cierto? Esto es técnico, ¿no es cierto? Es decir, eh, localizar, ¿no es cierto? La decisión de localización, ¿no es cierto? Significa, mire, seleccionar dos o tres, ¿no es cierto? Opciones, ¿no es cierto? Que a priori, ¿no es cierto? Que cumplan con criterios, ¿no es cierto? Macro, ¿no es cierto? De optimalidad. Y después revisar los detalles. Después de practicar la revisión de detalle, ¿no es cierto? Raya para la suma, a ver cuál te cuesta más. ¿Ok? ¿Qué significa, ¿no es cierto?, una determinada, cuáles son los impactos que tiene sobre los costos de construcción, sobre el acceso beneficiario, ¿no es cierto? Son una serie de aspectos como esos, ¿no es cierto?, son los que van revelando los estudios de detalle. ¿Ok? Recién después de eso, ¿no es cierto?, tú puedes definir la opción que te parezca más apropiada. ¿Estamos claritos en eso, chanchitos? ¿Sí? ¿Dudas sobre este tema? ¿Todo bien? Bien. Un poco abordando este último tema, ¿no es cierto? Está esto, ¿ok? El proceso de análisis, ¿ok? Um, una cosa, ¿no es cierto?, es la macrolocalización del proyecto, ¿no es cierto?, lo que se conoce como análisis de red, ¿no es cierto?, y la otra cosa, ¿no es cierto?, es la microlocalización del proyecto. A ver, la cuestión de las redes tal vez deberíamos comentarlo también en algún minuto, ¿ok? La cuestión de las redes, ¿no es cierto?, es una opción que se ha estado tomando en muchas funciones públicas. De hecho, ¿no es cierto?, los estudios de inversión en salud pública, ¿no es cierto?, en la actualidad se hacen basados en estudios de redes, en necesidades que se dimensionen en los estudios de redes. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, nadie está pensando en construir un servicio de salud, ¿no es cierto?, que sea autosuficiente en todo sentido. ¿Ok? Lo que se hace, ¿no es cierto?, es dotar a una región amplia, macro, ¿no es cierto?, de una red de servicios, ¿no es cierto?, que permitan dar cuenta, ¿no es cierto?, de un buen soporte en red de salud. ¿Ok? Eso se llama análisis de red. Eso mismo, ¿no es cierto?, está ocurriendo, ¿no es cierto?, con un montón de servicios públicos. Educación hoy día, ¿no es cierto?, está mirando la red. ¿Por qué? Porque educación, ¿no es cierto?, yo diría que no hace mucho tiempo, desafortunadamente, ¿no es cierto?, yo diría que por lo menos hace unos 20 años, ya se empiezan a dar cuenta las autoridades educacionales, ¿no es cierto?, de que el país, ¿no es cierto?, la educación, ¿no es cierto?, tiene un montón de subproductos, ¿no es cierto?, de subprocesos, ¿no es cierto?, que no pueden ser abordados, ¿no es cierto?, de manera aislada, ¿no es cierto?, sino que en red. ¿Ok? Para empezar, porque hay necesidades educacionales especiales. ¿Ok? Que si yo, gente con problemas ¿cómo se llama? Con discapacidades de distinto tipo, intelectuales, físicas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Y eso tienen que tener una respuesta desde el punto de vista educativo. ¿Ok? Hay otra gente que tiene ciertos talentos específicos, ¿no es cierto? Que si yo, y por eso hay escuelas artísticas, ¿no es cierto? Hay escuelas deportivas, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ok? Hay gente, ¿no es cierto?, que no va a ir a la universidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, se necesita una educación politécnica. Es decir, una educación que permita que los muchachos que salen del colegio, ¿no es cierto?, salgan directamente a trabajar. El gran déficit de la educación técnica en Chile. ¿Okay? Bueno, a ver, todas esas consideraciones hacen pensar, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, las necesidades de infraestructura para un tema como educación también, ¿no es cierto?, responden a criterios de red. ¿Ok? O sea, no construimos, ¿no es cierto? En realidad no es muy necesario evaluar, ¿no es cierto?, que si una escuela artística, ¿no es cierto?, porque sabemos, ¿no es cierto?, que una población como Arica debería tener al menos una escuela artística. ¿Te das cuenta? El problema ahí, ¿no es cierto?, más bien, ¿no es cierto?, es dónde lo localiza, que si yo lo estudio de localización frecuente tal. O sea, de nuevo, si ustedes se dan cuenta, es un problema de red, una cosa como esa. Bien. Después viene la microlocalización de proyectos, que es donde analizamos todos estos detalles técnicos, ¿no es cierto?, que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, que pueden ser muy determinantes en los costos, ¿no es cierto?, de un proyecto. ¿Okay? De hecho, ¿no es cierto?, en esa base, ¿no es cierto?, van a haber cuestiones, ¿no es cierto?, que te descarten, ¿no es cierto?, ciertas opciones posibles. No tiene mucho que ver con inversión pública, ¿no es cierto?, pero cuando yo estaba en Corfo, ¿no es cierto?, vino la gente que quería invertir en la planta de Cerro Chuño, la termoeléctrica que le llaman, que en realidad no es una termoeléctrica, pero llegaron los dueños de ellos a hablar con Corfo, ¿no es cierto?, para ver si nos poníamos con lucas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando me dijeron que la instalación que ellos proyectaban era el Cerro Chuño, yo los mandé a la punta del cerro, les dije,
estás completamente estúpido, no vas a poder instalar una red termoeléctrica allá. Y le conté toda la historia de lo que pasaba con Cerrechuño, los polimetales, qué sé yo qué. Entonces, lo que yo le dije, mira, el problema, ¿no es cierto? No, ahí tú no tienes un problema tecnológico propiamente tal, está el después de la localización desde el punto de vista eléctrico, no sé qué sé yo qué. El problema es que políticamente esa cuestión no va a pasar, no perdáis el tiempo. La respuesta fue, no, que mandaron a la punta del cerro. Ahí está. Uno se puede encontrar con problemas de ese tipo, ¿ok? O sea, problemas tan decisivos, ¿no es cierto? Inconvenientes tan decisivos, ¿no es cierto? Que uno tenga que simplemente abandonar las ideas de ciertas ideas de localización. ¿Estamos? Bueno, a ver. Y aquí, ¿no es cierto? Aquí hay una especie de receta, ¿no es cierto? Los factores determinantes, ¿no es cierto?, te permiten decidir, ¿ok? O sea, hay exclusiones, ¿no es cierto? Te aparecen de pronto exclusiones, ¿no es cierto?, que son imposibles de contrarrestar, no las podéis evitar. Hay a veces, ¿no es cierto?, que son factores tan decisivos en la localización de un proyecto, ¿no es cierto?, que te dicen, mira, no hay muchas más vueltas que darle, ¿no es cierto? O sea, esos factores determinantes, ¿no es cierto?, contribuyen a hacer obvia la decisión en muchas ocasiones. Los factores deseables, ¿no es cierto?, los adornos, ¿no es cierto?, permiten desempatar. O sea, llegáis a un punto, ¿no es cierto?, en que tenéis 2 o 3 localizaciones, puede ocurrir que llegué a un punto, ¿no es cierto?, en que tengáis 2 o 3 localizaciones que son muy parecidas, ¿no es cierto? Entonces, unos factores adicionales, ¿no es cierto?, te pueden ayudar a desempatar, ¿no es cierto?, la decisión de localización. ¿Ok? Aquí tampoco más desglosado el asunto. Digamos, ¿no es cierto?, y que hay un listado, ¿no es cierto?, en la práctica. ¿Ok? No lo vamos a analizar completo, ¿no es cierto?, para empezar, porque no tenemos tiempo, ¿no es cierto?, para una condición como esta, ¿no es cierto? Pero aquí hay muchos de los ejemplos, ¿cierto?, de los que yo ya les he comentado. ¿Ok? De hecho, dimos algunos ejemplos específicos, por ejemplo, sobre la cuestión del precio de la tierra. ¿Ok? Aquí se menciona también la cuestión patrimoniales, culturales, ¿no es cierto? Las presiones políticas, que son muy frecuentes, ¿no es cierto?, qué sé yo. El impacto ambiental, ¿no es cierto? Casi todos estos factores hemos dado algunos ejemplos, ¿no es cierto?, que nos permiten más o menos ubicarnos en el problema específico, ¿no es cierto?, de la localización. ¿Ok? Recuerden que la localización constituye una alternativa, por eso estamos viendo este asunto. ¿Ok? Y aquí algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones que son más bien mnemotécnicas. ¿Ok? De nuevo, lo que habíamos comentado hace unas clases de atrás, ¿no es cierto? Involucrar, ¿no es cierto?, el análisis a toda esta gente, buscar acuerdos. Siempre van a haber acusaciones y mala onda, ¿no es cierto?, cuando una vez que tú tomas una decisión. En la administración pública, ¿no es cierto?, si tú crees que vas a tener 1.000.000 de amigos, te equivocas. Va a tener la mitad de partidarios y la otra mitad de enemigos a muerte. Es súper importante, ¿no es cierto?, de que las decisiones que tú tomes, ¿no es cierto?, sean lo más convincentes posible, y que haya la mayor cantidad de gente posible que esté de acuerdo contigo. ¿Ok? Porque, que si objeciones y que si yo pelambres o imprecisiones, ¿no es cierto?, se prestan para problemas serios. ¿Ok? Para decisiones de localización, ¿no es cierto?, es buena idea apoyarse en cartografía. Hoy día es una cuestión muy poco limitante, ¿no es cierto? O sea, cartografía de muy buena calidad, ¿no es cierto?, la tenía en el celular. ¿Ok? Con el Google Maps, el Google Earth y ese tipo de cosas, ¿no? Tenéis muy buena cartografía. No, muy buena no. Tenéis cartografía suficiente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para tomar decisiones bastante aceptadas. ¿Ok? Por supuesto que se necesitan planes y cosas más detalladas, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones. Pero para la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, es más que suficiente un planos de ubicación. ¿Ok? Eso. Ya como que como que voy apurado para alguna parte. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Observaciones? ¿Estamos claros aquí? Oh, profesor, una pregunta. Eso de los terrenos de la India, eso, ¿hay un registro? ¿Qué lugares son los que tienen esos terrenos en Arica, la ciudad o la región?
¿Hay información sobre eso? Tú dices sobre la propiedad sucesoria. No, po. Eso no tiene un plano, no tiene un GPS ni nada que le parezca. Ahí hay, ¿no es cierto? Se conocen como convenios de India, ¿no es cierto? Porque están los documentos originales, ¿no es cierto?, del tiempo de Felipe II, en que hay una descripción de la zona, ¿no es cierto?, que está asignada a determinadas etnias o grupos indígenas, tribu, patota, ¿no es cierto?, no sé cómo quieras llamarlo, pero están lo suficientemente bien delimitadas como para eso. De hecho, la mayor parte, ¿no es cierto?, de ese derecho sucesorio, la pega más bien, ¿no es cierto?, demostrar de que un cierto grupo de personas es descendiente de aquellas personas que fueron beneficiarias del tiempo de Felipe II. Lo que se hace más bien ahí es construir genealogías. Esos son los elementos de prueba, ¿no es cierto?, que se buscan en los tribunales. Porque podría ocurrir que tú dijeras, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? Yo me llamo Alex, y soy descendiente del jefe de los indios del siglo XVI. ¿Ok? ¿Tienen que creerte? No. Lo que se hace más bien ahí, ¿no es cierto?, es verificar, ¿no es cierto?, la sucesión sanguínea, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, de los habitantes de la zona por la época. ¿Ok? Los tratados ya están, ¿cachai? Son conocidos, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y por lo tanto no hay muchas dudas de cuáles son las zonas que corresponden. Solamente para darte una idea. El 90%, ¿no es cierto?, en realidad, que el 90%, que seamos directos, toda la provincia de Parinacota está en discusión sucesoria. Y la comuna de Camarones, casi completa. ¿Ok? Las restricciones de uso también operan superponen sobre esa misma zona geográfica. La ADI, ¿no es cierto?, por ejemplo, ocupa más de la mitad de la provincia de Parinacota, ¿no es cierto?, y toda la zona precordillerana, ¿no es cierto?, de la comuna de Camarones. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, puede ocurrir, ¿no es cierto?, qué sé yo, que, por decirte algo, que a una comunidad indígena se le reconozca la propiedad sobre la tierra, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de alguna parte. ¿Ok? Pero, por estar dentro de un parque nacional, ¿no es cierto?, se le impida usar la tierra en lo que a ellos se les ocurra. ¿Te das cuenta? Es el nivel de complejidad que tiene, ¿no es cierto?, la cuestión de los títulos de dominio en una región como la de Arica. Y si además a eso le agregáis que podéis escuchar momias debajo, tenéis un terreno completamente inutilizado. ¿Sabes? Sí, ese también es otro tema, profesor, eso de la... Y de hecho se han encontrado más momias. Es que yo decía, claro, imagínense, uno estaría invirtiendo, ABC, lo que sea, y te salen con que está con título de dominio. Entonces, estaría, no sé cómo hacer un informe, no sé, a los que tengan título de dominio, se le puede hacer un proyecto, o sea, como para identificar esas zonas que digamos están en Arica y no tener ese problema. Entonces, O sea, de hecho, ¿no es cierto?, esa cuestión no es una cuestión que lo puedas resolver desde la administración del Estado. El reconocimiento de un título de propiedad, ¿no es cierto?, lo hace un juez. ¿Te das cuenta? O sea, de hecho me acordé del nombre de la asociación que está en el lago Chuncará, cercana al lago Chuncará, la asociación Aranda. Me imagino que ustedes no han oído hablar de ellos. Ellos fueron los primeros que obtuvieron la confirmación de la propiedad como derecho sucesorio. A ellos se les compró el terreno, ¿no es cierto?, para instalar el complejo fronterizo Chuncará. Se les tuvo que comprar el terreno simplemente, ¿no es cierto?, porque ellos eran, la justicia reconoció que ellos eran los dueños. Probablemente Putre entero esté metido, está dentro de la asociación Aranda. ¿Cacháis? Eso ocurre. Es un cacho en el caso de Arica. ¿Okay? ya, profesor, igual, pero bueno tenerlo en cuenta, profesor. Sí, esta cuestión ha producido problemas serios, ¿no es cierto?, en Arica, ¿no es cierto?, para la ejecución de proyectos públicos, ¿no es cierto? Como te digo, la cantidad de plata que se le pagó a la asociación Aranda por el terreno para eso, ¿no es cierto?, no estaba en ningún presupuesto.
hubo que pagarlo. ¿Te das cuenta? Bien, a ver. ¿Qué hora es? No, ¿sabéis qué? Fin, paremos. Veamos la próxima clase lo que estamos viendo acá. Eh, Foro, 2 minutos. Alcances, inquietudes, consultas. ¿Necesitan ver de nuevo la transparencia o no?